Vamos a trabajar con nuestro sitio web, entre la comunidad. Lo copio y lo pego en esta sesión de OpenCode. Vamos a trabajar con Química 3 otra vez. Unificar height de cards. Ajustar los componentes card de un post del blog y card de un recurso para que el height, la altura, de las dos sea el mismo. En ambos cards muestra la imagen con un aspect ratio de 4/3. Cambiar los thumbnails de los posts del blog para mostrar la imagen yo también escribiendo, con el mismo formato, formato 4/3, batch con categoría, título truncado hasta 2 filas y por el momento oculta la descripción. Sí. Aplica instancias de esas dos cards en los carruseles de la home y en los apartados blog y recursos. En el header del detalle de un recurso muestra la imagen principal con un aspect ratio de 4/3. Muy buenas. Se lo lanzo así y creo que no va a poner ninguna pega, no se pone a trabajar esto. Perfecto. Si me voy a los apuntes que tomé hoy, esto es lo que le acabo de lanzar. Después haremos más cambios en los carruseles, en el bloque de carruseles de blog y recursos, en la home. Vamos a seguir puliendo la tabla del foro que montamos en el directo anterior. Y en el directo anterior también comentamos, o creo que fuiste tú, Tomás, o alguien más, que comentó sobre la posibilidad de hacer cambios también en el apartado de miembros. Y por lo pronto puse, actualiza el grid para que tenga los mismos paddings y gaps de los grids de blog y recursos, que es un grid de 3 columnas, pero tiene unos paddings raros. También le dije, actualiza el perfil público de un miembro de la comunidad basándote en el diseño del detalle de un recurso. En los tabs, conversaciones, favoritos, etc., utiliza una instancia del nuevo componente de tags que hicimos la semana pasada, perdón, el martes, usado en otros apartados del sitio web. En el perfil de usuario accesible, desde su panel de control, aplica el mismo diseño usado en la parte pública. Yo esto de los miembros me voy a ir al navegador mientras que OpenCode sigue trabajando y me refería a esto. Por ejemplo, este es el grid de recursos que tiene unos paddings, perdón, a simple vista no tiene paddings a la izquierda y a la derecha porque está todo alineado con el contenido del el bloque main, vamos a decir. Si nos vamos al grid de miembros, fijaros cómo cambia y hay paddings. Y ahora, el detalle de un usuario, teníamos el diseño viejo que estaba centrado como en una prosa más chiquitita, basándonos en el diseño que habíamos hecho para hilos. Además usábamos tabs que nos había devuelto la máquina en algún momento cuando se lo pedimos, y ahora mismo lo suyo es usar, entiendo, hasta que decidamos hacer algún otro cambio, los tabs nuevos, es decir, una instancia del componente de tabs, y también aprovechar la interfaz y llevarla casi el ancho completo. Yo dije basándome en el detalle de un recurso. Y el detalle de un recurso es lo más parecido a lo que podría ser la foto o el avatar de la persona, y ya su información, ¿no? Aquí evidentemente aparecerían los tabs con todo lo que hay hoy por hoy en el detalle de un recurso público. Ahora bien, cuando se aplique el nuevo diseño, yo le dije, tengo puesto en el prompt que en el perfil en este caso Glendito, dentro de su,
mejor dicho, yo me equivoqué en algo. Cuando yo, Glendito, con mi sesión abierta, visito mi perfil, en realidad me voy a la misma vista, pero veo algunos otros elementos. Entonces, creo que voy a tener que reformular el último prompt, porque no es el perfil accesible, es decir, dentro de mi panel de control. En realidad es el mismo. Creo que podría obviar eso, la última parte del prompt, porque en realidad lo va a corregir. Está trabajando, pero es que a lo mejor no es algo tan simple lo que le he pedido, ¿no? Tiene que ajustar con los dos componentes cards, cambiar el aspect ratio de la imagen, truncar algunas cadenas de texto, aplicar esas instancias en la home y los apartados. No, tiene tarea. En un primer momento pensé que, que el primer punto era más simple o más corto, pero no. Yo he leído lo que vamos a hacer. Tenemos el 2x de uso de química 3. Si queda tiempo, id pensando qué otra cosa podemos pedirle a OpenCode, bueno, a química 3. Porque es verdad que en cuanto a contenidos y en cuanto a diseño final hay que hacer un montón de cosas, pero eso habría que hacerlo como pensando un poquitito más. Entonces podríamos ir pidiéndole que haga algo con este cacao que hay aquí, no sé cómo definirlo. Y también con, bueno, no, ahora mismo sí. Esto también habría que darle un poco de cariño. Esto es una Biblia y no me gusta nada. Ya veremos. Hoy estaba también prestando un poquito de atención a los copies. Respuesta lista. Parece que OpenCode determinado. Habrá que pulir también el copy de qué pasa dentro. Bien, a ver, ¿qué pasa con OpenCode? Hecho, las dos cartas ahora comparten exactamente la misma anatomía y altura. Pues vamos a ver, ¿no? Venga, vamos a ver. Estoy en el navegador. Voy a recargar por las dudas. ¿Lo hizo bien o no? ¿Qué decís? Hola Eli, muy buenas. Vamos a ver. Aquí están los posts del blog que los puso en 4/3. Le puso la categoría en el batch. Le quitó evidentemente, yo no le hice mención de la fecha. No me interesaba ahora mismo. Y parece que los hizo bastante... A ver. Ok. Hay espacio hasta 2 filas. Ahora mismo no hay un post con el título más largo, con lo cual no se verá ningún truncado. No. Voy a volver otra vez, que pulse en una tarjetita. Y ahora prueba de fuego. Realmente lo que yo no le dije, y por ende la máquina no lo hizo, no sé si es lo que yo quiero, pero creo que ahora mismo le diría que los cards del blog, de los posts del blog, también le ponga contenedor. Sí, que lo ponga en un contenedor, como hace con los recursos. Porque aunque tienen la misma altura, no me termina de convencer cómo funcionan los dos juntos, simplemente cambiando de tab. Me lo voy a apuntar antes de ir al... Se lo voy a soltar antes de poner el punto 2. Bueno, ahora mismo, si me voy al grid del blog, está mostrando las imágenes en 4/3 con la misma información que en la home. Está bien. ¿Qué más le había pedido en el punto 1?
que aplique las instancias y en el header del detalle de un recurso, vale. Y en el header del detalle de un recurso le había dicho que también ponga la imagen en 4/3 y no en 1:1 como estaba antes. Perfecto. Lo hizo bien. Ahora, me voy a ir un momento aquí y le voy a decir en el mismo hilo, actualiza el card del post de post con el mismo contenedor. Sí, con el mismo contenedor del card de un recurso. No tendrá mucho problema en hacerlo, seguro. Me vuelvo otra vez al navegador para ir aquí y ver cuándo cambie. No se debería demorar demasiado. Una cosa que no revisamos, lo puedo ir mirando ahora, es si actualizó con este formato el card en la página de componentes. Porque creo que estaba, ¿no? Sí, creo que sí estaba. A ver, aquí están los últimos posts del blog ya con el formato. Sí, que la respuesta está lista. Ya estaría bien. Sí, mira, lo estamos viendo aquí. Y evidentemente la home también. Correcto. Y ahora el cambio, pues curiosamente hay una cosa que me está dejando un poco loco y ¿por qué los batch de las categorías de recursos tienen un uppercase en el texto y en las categorías del blog no? ¿Será que cuando generamos los nombres de las categorías de recursos los introducimos con mayúsculas o ahí le mete un uppercase porque es grande? A ver, yo me voy a la gestión del hub, me voy a categorías. No. Esto está bueno. Se lo voy a pedir y le voy a decir, veo que los batch de las categorías de recursos muestran el label con uppercase. Eso no pasa con las categorías del blog. Y le digo, utiliza las instancias de batch de la misma forma en ambos casos. Y le voy a poner en minúscula. Curioso. A lo mejor estaría Rust. Quizás está usando instancias del batch, pero por alguna razón está mostrando el nombre de las categorías de los recursos en mayúscula. Esto lo venimos haciendo hace tanto tiempo y lo iteramos tantas veces que ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Evidentemente aquí en diseño, en el blog, seguramente la categoría de diseño no tiene la D en mayúscula, seguro. Correcto. Si la edito aquí y se lo cambio aquí, guardo, me voy a la home y ya está bien. Tampoco en herramienta. Bueno, ya veis. Bueno, esto estaría. Lo ha hecho todo. Primer punto. Yo me voy a ir aquí. Me acaba de decir algo OpenCode. A ver, ¿qué más me dijo? Vale, estaría respondiendo todavía. Ah, no, claro. Sí, me estaba respondiendo lo del cambio del batch. Tenía un uppercase. Ahora muestra el nombre de la categoría. Sí, era la que suponíamos. Ok.
Igual al line height del batch. A ver, ahora deberían ser, sí, son, he visto que son todas iguales. La altura es toda igual. Sí. Por el momento está. Me voy a venir aquí y voy a coger el punto 2. Carruseles. Alinear los tiradores en el centro vertical de los cards. Y el cambio de título H2 y descripción. Cambia el título H2 y la descripción para que hablen de los posts del blog y de los recursos. Sé que Edit me va a decir que esto así no se hace, pero ahora mismo, aunque sea un cartón piedra, quiero que lo deje un poco diferente. Entonces, en el mismo hilo le voy a pedir esto. Y esto se va a reflejar aquí. Los tiradores van a estar por aquí. No lo hemos probado en responsive. Bueno, ya lo haremos ahora. Eli me saluda con una etiqueta roja. Ya te había saludado antes yo. ¿Están hablando de un nuevo look de la web o qué? ¿O algo entre vosotros? Están hablando, no están hablando conmigo. Vamos a ver qué dice OpenCode. Creo que nadie me ha puesto sobre qué otra cosa. A ver, sí, aquí Tomás, sin etiqueta, me pone, hay que transformar el bloque de conversaciones con el estilo tabla. Con el estilo tabla. Ahora es una tabla masonry, o como se pronuncie, pero está rara, ¿verdad? Ya está el tirador más o menos en el centro vertical. Vale, era esto y el texto, a ver, que le puso tampoco se comió la cabeza, pero por lo menos lo cambió un poco. Post del blog y recursos de la comunidad. Lee los últimos artículos del blog sobre Wikisubí, producto digital, IA y Vibe Coding y explora los recursos que comparte la comunidad. Dios mío. Vale. Quedó. Vamos a ver cómo es el responsive de esto. Creo recordar que las cards mantenían el mismo tamaño y simplemente se escondían por el margin left y el margin right del... Bueno, todavía mantiene el padding. Vamos a dejárselo así. Todavía no es... A ver. Ojo, vale. Que en los cards más... En los breakpoints más pequeños le ha agrandado el título H3. Era un H3, ¿verdad? No lo recuerdo. Sí. Mira, el cambio que decidió ponerle. Se lo agrandó. Bueno, ya de los textos tenemos que hablar también en algún momento. Por el momento voy a ignorar lo que ha hecho. Pero claro, ojo, claro, aquí no sé qué hizo, se olvidó del alto del card. En realidad el alto cambia porque cambia el estilo de texto que aplicó. Esto Cloud Code ni Cursor lo hacía, Kimi, porque yo creo que tampoco le di pie a que me entienda mal, ¿verdad? En los H3 de los cards de post y recursos. Estás usando el mismo tamaño de texto en todos los breakpoints. Veo diferencias. Arréglalo. Déjalo igual en post y recursos y ajusta el tamaño en cada breakpoint. No, le voy a poner
Después de la pregunta, ajusta el tamaño en cada breakpoint en las dos pruebas anteriores de Kimi, creo que este tipo de... No sé si llamarle error, pero creo que este tipo de cosas no lo ha hecho, ¿eh? Estoy seguro. A ver, hay comentarios. Tomás me pone una etiqueta roja, gracias Tomás. En el componente card se va a usar... ¿El componente card se va a usar para blog y recursos? Es una buena pregunta. En realidad es lo que más o menos le pedí. Tú dices, en el último hilo de directos YouTube dejé una idea para el diseño de tabla que mencioné para el bloque de conversaciones. Mea culpa, Tomás. Si lo leí, se me fue de la cabeza. Para el responsive hay que dedicarle, sí, o aparte, Kimi se toma algunas licencias, totalmente. Bremner dice, ya bueno, la química 3, ya. Lánzalo, decía Dit, creo que me lo decía a mí, y no te leí. Kimi, el mejor en diseño, se pregunta Bremner. Yo no lo sé, no lo tengo muy claro. Aunque todas las cosas que le pedimos, que tampoco eran muy complicadas, no las hizo mal. ¿Verdad? Aunque todo lo que le pedimos en realidad se lo pedimos, le pusimos referencias. Creo que no hizo nada desde cero. A ver cómo va nuestro amigo OpenCode. ¿Pone que terminó? Sí, 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 sí. Está hablando con vosotros, se me fue. Hecho, antes ambos títulos usaban text base, fijo con todos los breakpoints. Ahora los dos, H2 de postcard y H2 de postcard y H3 de resource card comparten exactamente las mismas clases. Esto creo que es parte de las vueltas que hemos dado. Me vengo aquí y voy a revisar una cosa. La del blog, esto es culpa mía. Yo ya lo sé, ya lo reconozco. Es un H2. Y la de un... A ver, Juan. A ver, Juanita. Y la de un... Madre mía, sí, sí, es un H3. ¿Pero por qué? Porque seguramente... Pero es que no está mal. Porque esto es un H2 ahora mismo. Entonces vamos a decirle... Aquí me lo pone él muy bien. Esto es culpa mía seguro. Aplica, no. Usa un H3 también en el card de un post del blog. Los tamaños de texto no los cambies. Aquí otra vez. Yo recargo. Estoy en 0. Vale. Vamos a ver. A simple vista está bien. Vamos a activar responsive y veamos qué pasa en los breakpoints pequeños. Son iguales. Aquí lo agranda, pero por lo menos está igual en ambas. Ya esto ahora mismo no me preocupa. Y lo último era si era un H como, bueno,
H3 y H3. Perfecto. Controlado. Me voy a venir aquí. Otra vez. Esto estaría todo. Tabla del foro. Trunca la descripción de cada post a un máximo de 2 filas. En el detalle de un post del foro, quita el link volver al foro y reemplaza el pretitle foro por una instancia del componente breadcrumb. Aplica lo mismo en la vista nueva conversación. Me lo copio y lo voy a explicar antes de pegarlo. Bueno, no. Lo pego. Se lo lanzo, como diría Edit. Y lo explico. Foro. Esto no. Aquí un máximo de 2 filas, en principio. Y después, en el detalle de un... Voy a ir a uno que tenga respuestas. Decía que este volver al foro, que lo puso el otro día, que lo quite y que utilice el pretitle por una instancia de el breadcrumb. A ver cómo lo deja, pero por lo pronto que lo deje feo, pero que utilice un breadcrumb. Y ya nosotros lo vamos a pulir, porque a este breadcrumb también hay que darle un poquito de cariño. Ah, bueno, y también le pedí esto mismo en esta pantalla de crear un, iba a decir un nuevo hilo, pero bueno, un nuevo post dentro del foro. Está trabajando. Vamos a venir aquí y en algún momento cambiará. Aquí está, creo que eras José Carmañola. Hola Juan, qué rápido va todo. Ahora ya estás con Química 3. Estamos, sí. Dice Tomás, este prompt es simple. No debería tardar mucho. Te refieres al de ahora, ¿no? Pues ahí está trabajando. Hecho, ambos puntos aplicados. Descripción truncada en 2 filas. Breadcrumb. Vamos a ver cómo dejó todo. Recargo. Voy a leer bien, a ver si le puse. Trunca la descripción de cada post. Trunca la. A ver, claro. Yo aquí no le digo en cada post del blog, en cada post del foro. Le debería haber puesto el título. A ver, pero pone. Trunca la descripción de cada post a un máximo de 2 filas. En el detalle de un post del foro quita el link. Otro error mío. A ver. Evidentemente, lo del truncado de 2 filas aquí no lo hizo. En el blog yo le dije que oculte la descripción. Y la ha vuelto a poner. Error mío. Error mío, error mío. Vamos a ver lo otro. En un post ha puesto bien el breadcrumb. Bueno, lo ha hecho bien y evidentemente en una nueva conversación hizo lo mismo. Voy a corregir mi error y le voy a decir deshaz el truncado de la descripción de un post del blog. Hazlo en la descripción de un post del foro. Seguramente tardó
A ver, ¿qué pone Tomás? Truncó la descripción que está tardando. Truncó la descripción. No lo había leído eso, Tomás. No. A ver, lo que tú comentaste era una suposición, ¿no? Porque no llegué a verlo cuando entré en un hilo. Simplemente me fijé en el breadcrumb. ¿Lo llegaste a ver eso que estás comentando, Tomás? De todas maneras, si lo llegaste a ver. Ah, vale, era una suposición tuya, ok. Ok. Dices, hace poco vi un versus entre Química 3, Opus y GTP Sol. La diferencia en tiempo es bastante alta. OpenCode sigue currando. Bueno, ya ha terminado, ¿no? Revertido, verificado. Archivos modificados. Ahora sí, debería estar. Pero aquí todavía no he hecho nada. Me voy otra vez al blog. Aquí ocultó la descripción. En recursos no hay, ni tenemos que mirar porque no hay nada. Lo dejo todo igual. En la home está todo igual. Y el foro. A ver. Revertido el card de blog. Truncado aplicado en el post del foro. La descripción, contenido con strip markdown, pasa a line clap, pasa de line clap 3 a, pasa un trucado de 3 filas a 2 filas. Pero en realidad, seguramente está hablando de otra cadena de texto, porque es que en realidad esto no es la descripción, esto es como el post de Glendito. Y cuando yo le pongo una nueva conversación, no hay descripción aquí. Lo está aplicando en la card de un hilo que ya no usamos. Pues puede ser. Revisa el componente 3card de la página de componentes. Vamos a ver. Pero también debería haberle dicho, mira, i3. A ver. Vamos a ver. Esto no es card title, article card, comment card, Yo creo que ni está puesto aquí, Tomás. Fíjate lo que digo. No está ni puesto aquí. Ah, a ver. Sí. Creo que no lo usamos en ningún sitio. Si es así, elimínalo del proyecto. Lo que sí tengo es el... Me voy a caer, me voy a caer. ¿Dónde estás? Admin Data Table. Entiendo que... Hay uno solo. Uf, es que ahora claro, está usando una instancia del Admin Data Table.
Vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a como enumerar. Si estás usando instancias del admin data table en el apartado de foro, cambia el nombre del componente por algo más genérico. 3. En la tabla del apartado foro, trunca en 2 filas el contenido del primer post. ¿Se lo digo así o lo voy a liar más? Lo voy a liar más. O lo voy a liar más. A ver si alguien me dice algo. No. ¿Tú qué opinas? ¿Se lo estoy enunciando bien, Tomás? Edith, Eli. ¿Alguien dice algo más? Yo lo entiendo, dice Tomás. A ver qué dicen las compañeras. Si dicen algo. No dicen nada. ¿El primer post tiene más de 2 filas o tiene una? Mira, Tomás. ¿Te refieres al primer post de la fila? Tiene una. Yo lo que le estoy diciendo es que, ¿ves? Este tiene una. Este también. Pero todos los demás tienen más. Porque ahí le lancé el Lorem Ipsum con Text Expander. Edit dice igual. Vale, yo se lo lanzo. De verdad pensé... Es verdad que yo he cometido errores en los enunciados, pero Kimi está raro. No se va a anotar el truncado ahí. Le mencionaste que lo haga en el primer post. A ver, ¿ves? Yo le dije, entiendo lo que, yo le dije que esto es el primer post, lo que se muestra en la fila. El inicio del hilo, antes. Y tú dices que me va a entender mal. Que lo va a poner aquí. ¿También es una suposición, Tomás? Yo creo que sí, ¿no? A ver, a lo mejor... En la tabla del apartado foro, no le digo en el detalle de un post, trunca en 2 filas el contenido del primer post. Tomás dice, yo pensé que te referías al primer posteo de la tabla. No. Yo me refería, en la tabla del apartado foro trunca las 2 filas del contenido del primer post. En realidad, si lo leo así, pensando lo que tú dices, podría solamente hacerlo en la primera. Y si lo hago, y si es así, ¡ay! No. No. Claro, vamos a probarlo así. Creo que como Glendito que soy, puedo editar este post, ¿verdad? No, ya no. Y Glendito... A ver, un momento que la respuesta no estaba lista. Yo ya no puedo editar este post, ¿verdad? No. No puedo editarlo. Quería editarlo con más información para ver si se veía... A ver.
Un momento. Le voy a decir, deshaz esto. Ay. Creo que el culpable de esto voy a ser yo. Tomás dice, nunca se pudo editar los posts. Creo que el culpable de esto... Ay, todavía se llama ilofeed.jsx. Te lo voy a apuntar abajo. Bueno, me lo voy a apuntar aquí. Ok, ¿y qué me dice? Esto está aquí. Desecho la tabla del foro, el extracto del primer post. Vale, extracto. Ahora le voy a pedir, se lo voy a pedir bien. En la tabla del apartado foro, trunca en dos filas el extracto de cada post. Sí, ¿no? Hoy es otro. Sí, hoy soy yo. Dice, te respondió lo del 3card. Se sigue usando. No lo había visto. Además, strip. No se eliminó. Sí está en uso. Community feed block. Home grid evento. Ah, amigo, vale. Déjalo. Y no me haga mucho caso que la estoy liando hoy. Vale, pero sí le voy a decir. Le digo eso, ¿no? Sí, ya le leí a Edith, sí, Juan, yo me tiro a la piscina. Si Edith lo pide, yo me tiro. Ay, ay. Yo pensé que hoy venía fino, ¿eh? Pero no. Pero no. 53 minutos. Hecho en la tabla del foro el extracto de cada post, la línea secundaria en gris bajo el título, pasa de 1 a 2. A ver, veamos. No. Tengo que recargar. Recientes, populares. Captura. Voy a leerlo otra vez. En la tabla del foro y los feed, el extracto de cada post, la línea secundaria en gris bajo el título, pasa de una fila a dos. Así que cada conversación muestra hasta 2 filas de extracto. La línea principal, título del contenido, se mantiene en una fila como estaba. Verificado. A ver. Estoy pensando una cosa. Voy a probarlo con el otro navegador. Tengo Firefox, sí, lo tengo abierto. Voy a abrir esta URL en Firefox. Correcto. Y lo tengo aquí. Perfecto. Pues nada. ¿Será por el clamp? Pregunta Tomás. Dale con todo, Juan. Nada. Yo voy a volver aquí. No, aquí. Y le voy a tirar la captura. Se la perdí, no pasa nada. Me voy otra vez a recuperarla.
Se la pego y le digo, mira la captura. El extracto de la tabla del apartado foro sigue mostrando más de 2 filas. Revisa qué pasa y arréglalo. Toma, dice, pensé en eso, que podía ser por el navegador. Sí, sí, pero no. Terminamos con amenaza si es posible, dice Edith. Pero es que, a ver, bueno, aquí no. Aquí no voy a usar, no voy a abrir sesión de. Ah, no, estaba en el. Digo, porque en el. Yo le dije el apartado foro. Y claro, no tengo apartado foro en el admin tampoco, así que no digo nada. Ya veo que es el admin que puede ver todo. No te entiendo, Tomás. Ya veo que es el admin que puede ver todo. No entiendo a qué te refieres. Vale, creo que estás diciendo que supones que al ser admin me está mostrando todo el contenido y no truncado. No, porque si te fijas, bueno, yo también tengo más imaginación que si me voy al otro navegador, evidentemente aquí no. Claro, dice. Cledito tiene perfil de admin. Ok, es rarísimo porque fíjate que aquí estoy, en el otro navegador donde yo me logaba con este otro usuario de prueba. Primero en anónimo, que lo has visto. Lo sigue mostrando. ¡Hostia! ¡Hostia! Sí y no, Tomás. Fíjate. Este usuario, Juan, es un usuario normal, no es admin. Y ve el extracto. Vale, lo corrigió quizás. A ver, pues yo me voy otra vez a una sesión. Bueno, no. Sí, también. Ya. No. Lo tenía mal y lo corrigió con la captura. Porque estoy como anónimo y ya está. Y ahora, seguramente, Glendito, ¿ves? Ni tuve que refrescar. Cambié de escena. Bueno, me fui al navegador y ya lo veo bien. Vamos, lo veo como decía. Uf, seguimos, ¿no? 59 minutos. A ver. Miembros. No lo voy a leer otra vez. Le voy a dejar el título miembros. Por si necesita un poquito más de contexto. Aquí también. Le quito el 4 para que no se confunda con nada. Y se lo lanzo. A ver. Nos quiso robar hasta los últimos tokens arreglando así. Sí. Miembros es. Miembros aquí es para un Padre Nuestro. A ver. Uf. Tengo miedo de lo que hagan en miembros, ¿eh? Si ya hizo lo que hizo en. Es que aquí tenía que, bueno, arreglar los paddings y dejarlos como los grids de block y recursos. Pero la chicha era el detalle. Tenía que llevarlo al ancho completo basándose en un recurso y además los tabs. Aquí los tabs tenía que, evidentemente, mantener todo lo que se usa, pero utilizando una instancia del componente utilizado aquí y también aquí.
Se viene el triple de Kimi. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Miren quién está aquí. Miembro ilustre. ¿Cuándo veremos una foto de aquí, Edith? Y demás compañeros y compañeras de Tomás. ¿Cuándo veremos una foto? Tú, entonces, Tomás, decías que en algún post de Discord dejaste una sugerencia para esta tabla, ¿verdad? No sé si tengo Discord abierto ahora mismo. Por cierto, en Discord, ahí estamos, ¿eh? En el código QR. Leyendo ese código QR podéis entrar todos los días, o bueno, una vez y después todos los días, a la comunidad que tenemos ahí. Hablamos de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. También los jueves hacemos una charla de voz para hablar de todos estos temas, para hacer design critiques y demás. Voy a aprovechar. Voy a dejar la pantalla aquí en miembros. Uf, pensé en un momento que no, todavía no hizo ningún cambio. OpenCode sigue trabajando. Uy, 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 uy. Adivinad, adivinad qué ha pasado. Vamos a tener que terminar el directo hoy. Ya. A no ser que abra. No sé si lo tengo abierto. A ver. Tengo abierto. No. En la escena de terminal. Lo ha parado. Aquí Tomás está diciendo en el chat una cosa que acaba de pasar. Podría abrir Cloud aquí y continuar, pero queríamos probar Química 3. Sí, mirad. Mirad, mirad. Otra vez. Ay, ay, ay. Y se resetea esta vez. En realidad tengo créditos en OpenCode Zen. Sí, encima del semanal. Weekly, weekly. Sí, 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 sí. Lo está leyendo bien. Pero no quiero tampoco usar Zen. Quería usar el... Le hemos pedido mucho. Será por la tabla. Lo terminamos con... No, que si el título y la descripción y la miniatura pone Kimi, no quiero hacerlo con Cloud Code. Ni con GPT. Bueno, es parte de la prueba, ¿no?